Seguimos con Llegó la hora con Marian Valero por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Por acá Marian Valero, porque aquí hablamos todo y de todo, un poquito, en este programa que se llama Llegó la hora, porque siempre llega la hora de hablar sin etiquetas y sin consignas. Y en esta oportunidad de hablar, apartando un poco la trinchera política para conocer más la parte humana, porque este programa se trata de no hacer ruidos ni de atacar, sino por supuesto, de darle siempre la bienvenida a ese ser humano que hay detrás de a lo mejor de un artista, de un político, de un influencer. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Magallanes, se los voy a presentar, venezolano, que hoy se encuentra en Ecuador, inmigrante también, y además representa a los venezolanos en esta diáspora en Ecuador. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Bueno, yo súper chévere, quiero que la gente te conozca porque en Venezuela eres muy conocido, Luis, porque eres un valiente político que te has enfrentado a muchas cosas, y cuando digo muchas cosas, enfrentarse a una organización transnacional como es el régimen de Nicolás Maduro, y todavía Así pues es. nuestro país sigue secuestrado. Quiero que te conozcan y te pregunto ya de una vez, ¿quién es Luis Magallanes? ¿Te criaste en Tucupita? No, nací en Guacara Ajá, y durante muchísimos años viajé a Tucupido, estado Tucupido. Guárico, precisamente, sí, todo lo que era vacación la pasaba ya con mi familia, con mis abuelos, y fue una de las etapas más hermosas que pude tener porque fue la etapa donde pude compartir ya con mi abuela que no está, mi abuela materna, y también con mi abuelo materno, y de verdad fue la etapa que más disfruté en la etapa de mi juventud. Tú sabes, Luis, que yo digo, yo soy de Caracas, pero yo digo que soy de Barinita, y la gente, muchas personas piensan que soy de Barinita, y los que nos están viendo, porque aquí hay un innumerable, y gracias a Dios, cantidad de personas que nos ven y de diferentes nacionalidades. Barinita es un pueblito chirriquitico. Yo digo que tiene una calle para arriba y una calle para abajo. Pero yo digo que soy de Barinitas porque precisamente mi padre es de allá. Y yo creo que los mejores momentos de mi infancia lo viví en ese pueblito. De hecho, yo digo de Barinitas para el mundo. Entonces a ti te pasa igual, de Tucupito para el mundo, desde el estado Guárico. Sí. Sí, me estaba diciendo un gran amigo que tenemos en común, Gerardo, que una de las cosas que tú hablas y cuentas como anécdota es un cumpleaños. ¿Celebras o no los cumpleaños? ¿Qué pasó allí? Coño. María, mira, yo hasta los 16 años pasaba los cumpleaños en una clínica porque me daba fiebre emocional, sufría de las amígdalas cuando estaba muy chamo y pasaba los cumpleaños prácticamente, llegaba a mi casa después de las 10 de la noche que ya habían picado la torta y solo tenía el pedazo de torta en mi casa y los regalos. Entonces prácticamente 28 de junio, que es mi fecha de cumpleaños, los primeros años de vida no los disfruté, pero es una etapa también que recuerdo mucho porque mis amigos de colegio y mis amigos de infancia, pues no cantaban cumpleaños sin mí, no estaba en el momento que tenía que apagar la vela durante 16 años, o sea, fue una cosa súper, ¿Pero por súper extraña, qué? pero ¿Por que qué? Porque no te... Bueno, imagínate, si a uno, cuando uno es mucho más chico, le encanta que le canten cumpleaños y festejar y celebrar. Y en México la piñata, igual que en Venezuela, que forma parte de nuestra cultura, que te piquen la torta, que te hagan un quesillo, que comprar la gelatina, el estreno, los regalos. ¿Por qué no? porque los 27 en la noche ya tenía fiebre y tenía fiebre a 40, entonces me tenían que sacar a juro a la clínica y pasaba todo el día con fiebre hasta las 8 o 9 de la noche que la fiebre bajaba y me devolvían a mi casa. Pero hay una Una cosa razón súper rara. específica, porque te daba fiebre, o sea, porque no querías cumplir años, tenías miedo escénico. ¿Qué pasaba allí? Mi mamá decía que era una fiebre emocional. Decía, a Luis le da la fiebre emocional cada vez que cumple años. Bueno, yo voy Hasta a los tener que 16 comenzar años a, fue eso. yo voy a tener que comenzar a tener fiebre emocional a partir de esta edad, porque imagínate tú para ver si no cumplo más, ¿ah? Y ahorita estás en Ecuador. Cuéntame cómo llegaste Sí. allá y además lo complicado que es vivir a lo mejor en un país que no es nuestro, pero que nos reciben con tanto amor. Yo hoy le comentaba a un gran amigo que yo en este país siento que es como mi hogar, no solamente porque me han abierto las puertas de una casa, sino que me han hecho sentir parte de ella, porque yo
he estado pues mi actitud, mi comportamiento es honrar al país a donde llego y sumar con con lo que yo hago, ¿verdad? Adaptándome a sus leyes, adaptándome a su costumbre. Entonces yo siento que esto es un hogar. ¿Cómo tú te has adaptado a Ecuador y por qué elegiste Ecuador? Si fue que lo elegiste o él te eligió a ti. Mira, Ecuador me eligió a mí, yo estaba en el movimiento estudiantil 2007 y Ujú. posteriormente a eso, en el 2008, ahí Flanders, que es de Primera Justicia, le tocaba viajar a Ecuador por una invitación que le hicieron. Bueno, resulta que invitan a Francisco Soteldo, que era otro dirigente estudiantil de la 2007, pero Francisco Soteldo le tenía miedo a los aviones. Entonces no le gustaba viajar solo y dijo, yo no viajo solo, que inviten a Luis Magallanes también para ir los dos y de esta manera poder tener como apoyo emocional en el momento y apoyo moral en el momento de que el avión despegue. Bueno, Ujú. nos invitan a los dos, hacemos una gira institucional con el alcalde de Machala, que en ese momento era Carlos Falqués Batalla, que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, empezamos a hacer la gira, pasó toda la gira, hicimos todo como se tenía que hacer y cuando ya terminó la gira, Falqués me dice, en 2 meses te llamo. Y a los 2 meses me llamó Marián y empecé a trabajar con él recurrentemente. De hecho, yo pienso que una de las etapas más complicadas de Venezuela, donde faltaba el dinero y el dólar, pues yo tuve la suerte de tener un trabajo a distancia y a tiempo, a distintos tiempos con la alcaldía de Machala, que me ayudaba a poder vivir la crisis en Venezuela. ¿Y Y qué esto fecha sin fue duda eso más alguna o menos, me Luis, conectó. qué fecha fue Eso esto? comenzó en el 2008. Ok. Comenzó en el 2008 y desde el 2008 yo empecé a viajar paulatinamente a Ecuador 2 o 3 veces al año. Ujú. Cumplíamos agendas, de hecho, María Corina Machado, Enrique Márquez, que era vicepresidente de la Asamblea Nacional, y otra cantidad de personas pudieron venir aquí a dar conferencias precisamente por esta alianza que se tenía con la Municipalidad de Machala. Y eso me abrió muchísimas puertas, me conectó a un país que al principio yo no creía que podía tener tanto cariño por un país como Ecuador, pero resulta que al final me conectó y hoy pienso a veces que cuando llegue el momento de volver a mi patria, voy a llorar de emoción por irme a Venezuela, pero voy a sentir un vacío emocional por un país que durante 5 años me ha abierto las puertas. ¿Y tú crees que te vas a ir pronto para Venezuela? Mira, yo estoy, y como se lo digo a mis amigos, yo no sé qué va a pasar, si es mañana, si es un mes, si es un año, pero yo ya estoy listo para el momento que toque regresar a la patria porque hay que reconstruirla. Venezuela necesita de todos los hombres valientes y mujeres para la reconstrucción. Si nosotros dejamos que la gente que hizo tanto daño vuelva o que otras personas agarren los espacios que se están dejando vacíos, Marián, no vamos a lograr el cambio que Venezuela necesita. Claro, y qué bueno que personas como tú, valientes además, que han vivido cosas complejas dentro de su país o dentro de mi país, porque somos venezolanos, por ejemplo, estando en el Helicoide, estuviste preso de uno de los centros de tortura conocidísimos a nivel mundial y además dirigido, y hay que decirlo siempre, ponerlo en visibilizarlo, que el Helicoide es dirigido por Delcy Rodríguez, hoy siendo la presidenta interina del régimen. ¿Qué te pasó ahí dentro del Helicoide? ¿Qué aprendiste estando ahí dentro de ese centro de tortura? Si me lo quieres contar, porque sé que hay cosas que pueden ser muy íntimas. Mira, primero decirte que yo caigo en el helicoide porque invito a Cintia Viteri, que en ese momento era candidata presidencial del Ecuador, a una gira en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y hacemos el primer día de gira, pasa la gira sin problema, vamos al segundo día, en el segundo día tenía que ir al helicoide a Ramo Verde. Previamente había estado con Antonio Ledesma, fuera de la casa de Mixi Ledesma, y Ujú. posteriormente iba a ver, porque en ese momento estaba preso Leopoldo López, iban a ver a la esposa de Leopoldo. Y resulta que nos siguieron y justamente en ese momento agarra un policía, un funcionario del SEBIN y le dice, ¿usted es Cintia Viteri? Sí, usted va deportada. ¿Quién es el que está encargado de su gira aquí en Venezuela? Y me señalan a mí, Luis Magallanes. Y yo le digo, sí, soy yo. Y en ese momento a ellos se los van a llevar y yo tenía la oportunidad, Marian, de poder montarme en otro carro y hacerme el loco y simplemente dejar que estas personas se los llevaran a la suerte de Dios. Y yo dije, no, ellos están aquí bajo mi responsabilidad, indistintamente de lo que me pueda pasar, yo soy responsable de ellos y hasta que ellos no se monten en un avión, yo no me puedo quedar tranquilo. Inmediatamente me llevan al aeropuerto con ellos, los montan en un avión. Yo sí veo que llega, eran 7 personas que andaban con Cintia Viteri, entre esos Carlos Falqués Batalla,
que fue el que me dio la primera oportunidad en Ecuador en el 2008, y llega y todos me saludan y me abrazan, y yo digo, coño, pero ¿qué pasa aquí? Que todos se están despidiendo como que si no me van a volver a ver. Cuando ya se montan en el avión, me dice el funcionario, mira, pajarito, vente, que tú te vas con nosotros para el helicoide. ¿Y tuviste miedo en ese momento? Imagínate. ¿Qué Claro, me dio pensaste en ese muchísimo momento? miedo. Claro. Mira, lo peor es que cuando llegué me meten en una oficina fría, helada, a -2 grados, una vaina así, y llega el funcionario y me dice, mira, ¿sabes qué? Tú vas a pasar aquí 20 años, tú no te vas de aquí. Y Cuando comienza me ese dicen terrorismo, eso, ajá, coño, mental, es un espiritual. terrorismo mental. Yo además soy un chamo que no puedo pasar metido en mi casa nunca. O sea, yo siempre estoy en la calle haciendo actividades y cuando me dicen vas a quedarte 20 años aquí, el mundo se me vino abajo. Yo dije, coño, esto es lo peor que me puede pasar. Pero al final del día, el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que teniendo el miedo avanza. Llega el funcionario y me pone una cámara y me dice, di lo que está pasando. Y le dije, mira, aquí lo que está pasando es que vino una candidata presidencial que al igual que Hugo Chávez, está aquí para cuando recibe en ese momento estaba el prófugo Rafael Correa, que ahora es Ujú. prófugo de la justicia aquí en Ecuador. Le dije, es lo mismo, es la misma cooperación, esa es una señora honesta, honorable, y lo que vino fue hablar con los distintos sectores democráticos. Nosotros no somos ni delincuentes ni somos terroristas. Bueno, Marian, pasaron esa noche mucho frío, me pusieron a dormir en el piso, me dieron una colchoneta al final de las 2 de la madrugada y me dice, yo le digo, bueno, pero ¿y la colcha para arroparme? Y me dice, no, aquí no hay colcha. Iba Claro. cada 15 minutos al baño, o sea, del frío y además de lo asustado que estaba, o sea, tampoco es que era fácil. Pero al final, al día siguiente, llega el funcionario y me dice, vamos a trasladar a unos presos políticos. Después que los llevemos, te vamos a sacar. Claro, yo trabajaba con Enrique Márquez y Enrique Márquez en ese momento hizo unas llamadas y Ujú. pudieron sacarme a los 3 días, pero fueron los 3 días más horrorosos de mi vida. Imagínate, no quiero ni pensar lo que sufrió la gente que duró muchísimo tiempo ahí, la incertidumbre que te genera el saber que no tienes libertad, que no tienes luz, que no puedes salir. Todo lo que conlleva el estar detenido es complicado. Claro, ¿y cómo lo vivió además tu familia? Tú tuviste, vamos a decir, una suerte porque estuviste solamente 3 días. Hay gente que ha pasado 20 años, por ejemplo. Hay gente que tiene mucho tiempo. Hay gente que ni siquiera ha aparecido. Y esto para ponerlo en contexto a las personas que nos están viendo a través de Latinísima. Ha sido sumamente rudo y estamos hablando de uno de los centros de tortura que tiene el régimen a su poder, porque hay muchísimos y hay casas clandestinas incluso donde tienen a personas que han sido violentadas, comida con excremento, le ponen vidrio a la comida, comida podrida. En estos días entrevisté a Loren y él me estaba más o menos contando lo que vivió, por ejemplo, en otro de los centros de tortura que se llama La Tumba, que son como 4, 5, 6 pisos abajo, él ni siquiera sabe cuánto es, que es prácticamente vivir en un closet, que él cuando sale no se reconocía ni el rostro porque se le había olvidado cómo era, y las cosas pues tan sencillas y tan básicas de la vida él ahora las disfruta muchísimo, como la brisa, como el respirar, el aire. Tú estuviste 3 días y fueron, imagínate, una experiencia catastrófica, pero ¿cómo lo vivió tu mamá? En el caso de mi mamá, te cuento una anécdota de cuando estaba niño. Yo soy hijo único. Yo a los 5 años agarré una maleta, peleé con mi mamá a esa edad y le dije, mamá, me voy de la casa, me voy porque yo voy a ser presidente de la República. Y desde ese día, Marián, yo recuerdo que empecé, mi mamá viene de Acción Democrática y yo nací siendo adeco porque mi mamá me llevaba en el vientre y iba a todas las reuniones de política. Y desde los 16 años yo empecé a hacer un trabajo político en el colegio, presidente del centro de estudiantes, hacer todo, ya en la etapa final del bachillerato. Y yo le decía a mi mamá cada vez que iba a una marcha, porque no me peleé desde el 2007 ninguna marcha del país, le decía a mi mamá, mamá, tú no tienes hijo, yo soy el hijo de Venezuela. Y mi mamá se ponía a llorar, yo no la entendía, pero se ponía a llorar y fue súper duro para ella. Al igual que fue súper duro el día que yo me cosí la boca en el PNUD en Venezuela en el 2011, porque yo no le dije que me iba a coser la boca. Yo hablé con ella en la mañana y todo transcurrió sin ningún inconveniente. Solo le conté a Pablo Aure. Pablo Aure se va a Caracas desde Valencia y me acompaña a este evento donde me cosí la boca.
Y recuerdo una anécdota también súper, súper fuerte porque yo le tengo pánico a las agujas. Y llega Vilcar Fernández un día antes, yo digo, bueno, alguien tiene que coserse la boca porque hay que radicalizar esta protesta. Y entonces llega Gaby Arellano y dice, bueno, vamos a dar una rueda de prensa y anunciamos eso. Me toca a mí ser el vocero y digo, unos compañeros se van a coser la boca. A la media hora sale un listado de las personas que se van a coser la boca y dice, el primero en coserse la boca es Vilcar Fernández, el segundo es Luis Magallanes, el tercero era un muchacho de Mérida y la cuarta una chica de Caracas. Cuando yo vi mi nombre ahí, yo dije, Dios mío, o sea, ¿cómo me va a coser la boca si yo le tengo pánico a las agujas? Llego y en la mañana Pero se la cose Vilcar. fíjate tú, te da pánico, pero tú dijiste que el valiente es el que tiene miedo, pero avanza. Sí, entonces fíjate esto, Vilcar llega y se cose la boca y le ponen silocaína inyectada. Y entonces llega en mi momento y me dicen, Luis, tú te vas a coser la boca, pero no tenemos silocaína inyectada, sino silocaína en gel. Es lo mismo. No, cuando me meten el primer pinchazo y dije, no, esta vaina no es más nunca la misma, vamos a buscar silocaína inyectada porque si no yo no me coso la boca. Se monta Mariana Reyes, la periodista de Globovisión en ese momento, estaba un en vivo de Globovisión y me dice, Luis, si no te coses la boca ahorita, Chávez se va a encadenar y lo que ustedes están haciendo no lo vamos a poder mostrar al país. Bueno, Mariana, yo me agarré la silocaína esa que era en gel y le dije, eran 3 puntos y le dije, póngame 4. Y me cosí la boca y me puse 4 puntos. En ese momento, la fiscal general, que era Luis Ortega Díaz, había dicho que los estudiantes les estaban cosiendo la boca y que tenían médico. Y en pleno programa, después que me cosí la boca, estaba todo en silencio y pregunta a Mariana Reyes, Luis, ¿quién les cosió la boca? Porque dice la fiscal que ustedes tenían un grupo de médicos. Y se me ocurrió como cosa del momento, dije, sí. Todos se asustaron, dijeron, Dios mío, ¿qué va a decir? El doctor José Gregorio Hernández. Si tiene que meter preso a alguien, meta preso al doctor José Gregorio Hernández. Y ahí, Mariana, se cerró el tema de que él era un médico, se acabó eso, porque es producto precisamente de lo que estamos viendo. El régimen intenta generar narrativas como la que está haciendo con Juan Pablo Guanipa, que es para silenciar a quienes salen de la cárcel, que es para tratar de amedrentar a las personas. Eso es lo que hemos vivido los venezolanos durante todo este tiempo. Y aparte de eso, tú sabes que es muy, muy de Talisnaski, como digo yo, el desacreditar, el de humillar, el de decirte que tú estás haciendo esto por un show, por algo. No sabes hacerte, como dices tú, esa narrativa, cómo se vive desde lo humano, más allá de lo político, porque a lo mejor las personas que te están viendo dicen, bueno, pero los políticos están acostumbrados a que ay, ayúdame, me quedé trabada. ¿Cuál? Bueno, eso, Lo desacrediten. Eso, oye, gracias, Luis. A veces pasa. Eso mismo, ¿cómo lo vives? Un político está acostumbrado, pero en lo humano, ¿cómo lo llevas? Mira, yo soy una persona que trato de escuchar cuando estoy muy, muy down, porque todos somos humanos. Hay momentos muy complicados donde, por ejemplo, ahorita teníamos muchos amigos presos. Jesús Armas es mi hermano. Lorenzaleta, el que tú nombraste, hicimos la carrera política en el momento juntos en el estado Carabobo. Él era de la Universidad Humboldt y yo era de la Universidad de Carabobo. ¿Y cómo se vive? Bueno, escuchando. Yo soy amante de la música de Soledad Bravo. Me gusta escuchar la música de Soledad Bravo. La canción del Elegido es una canción que tiene una energía súper poderosa. Y bueno, trato de conectarme con la música, de tratar de mantener mis convicciones. Cuando me gradué de abogado, mi madrina Virginia me dijo, Luis, solo te voy a dar un consejo en la vida. Que cuando tú llegues indistintamente del cargo que tengas o de lo que tú hagas, puedas recostar tu cabeza en la almohada y que nunca te quiten el sueño. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre. Yo llevo, desde los 16 años, no he parado de hacer política. Yo a todos les digo, a mí me tocó, y a mi generación, y a muchas generaciones, a 3 generaciones, nos tocó cargar una cruz que no nos perteneció nunca, que fue el hecho de que muchos venezolanos votaran por Chávez. Eso nos cambió la vida y el destino a lo mejor a muchas personas. A lo mejor tú estuvieses en RCTV o en los medios convencionales de Venezuela, porque si no hubiese pasado Chávez, tuviésemos un país como iba en Latinoamérica de los más pujantes de Latinoamérica. Y lamentablemente nos tocó salir, nos tocó ver muchos médicos. Yo a veces,
una de las cosas que me pegaba mucho era ver gente profesional tener que limpiar mesas y que los encontraba en los restaurantes y cuando veía que era venezolano le preguntaba, hola, ¿de dónde eres tú? Yo soy venezolano. ¿Y qué profesión tienes? Yo soy contador. No, yo soy educador. Yo soy tal. Eran gente profesional. En Venezuela, Marian, nosotros no veíamos a las personas que cuando estábamos en la Cuarta República íbamos a un restaurante, a veces no le veíamos la cara a quien nos atendía. Hoy tenemos que ser mucho más humanos con nuestra gente porque sin duda alguna Venezuela cambió y hoy Venezuela lo que más va a requerir es ese capital humano que pueda conectar con las necesidades para poder transformarlo. Y precisamente por ello te pregunto, ¿qué cosas, por ejemplo, te ha tocado vivir fuera de lo político? Porque sé que forma parte de no solamente de tu formación, de tu identidad. Desde que estabas en la barriga has respirado política y cuando hablas, evidentemente la gente lo sabe, vives de eso, lo disfrutas, es tu pasión. Pero fuera de la política, ¿qué son esas cosas que te sostienen a ti como ser humano? Mira, primero me sostiene el pensar que quiero abrazar a mi familia nuevamente. Me sostiene el hecho de ver cómo tantas personas hemos tenido que despedir a nuestros seres queridos por una pantalla de televisión, por el celular, o Ujú. simplemente ver lo que está pasando en nuestro país desde nuestras. Si no existiera estas herramientas tecnológicas, yo no sé qué sería de nuestra vida porque yo estoy solo en Ecuador, yo no tengo familia acá. Y me toca ver todos los años a mi familia por la pantalla de mi iPad. Y eso es súper duro, porque cuando tú eres el centro de la familia, de mis primos, de la familia, tú eres eras como el alma de la familia y eso ya no lo estás viviendo. O sea, te tocó una etapa muy complicada. Claro, y fíjate, yo supongo, corrígeme si estoy o no en lo cierto, que te ha tocado vivir en Ecuador no solamente tu historia, sino la historia de otros migrantes, ya sean venezolanos, cubanos. ¿Cuál ha sido una de esas historias que te ha tocado, a lo mejor porque te has visto reflejado o porque ha sido realmente, te ha tocado la fibra y te ha llegado hasta el fondo del corazón o has visto a lo mejor una resiliencia tan grande que tú dices, Dios mío, esta historia hay que contarla? María, mira, yo corrí con la suerte de que cuando me dicen en el 2021, yo vine a Ecuador en el 2021 porque venía a una gira de 15 días, vine a Ujú. la toma de posesión de Lazo y me quedaba 15 días para trabajar esos 15 días con Falqués y luego regresar a Venezuela. Llegan y me dicen, cuando me faltaban 5 días para regresar, me dicen, Luis, tu vuelo es por copa, tal día, llegas a tal hora, no te regreses porque vas preso. Yo en ese momento trabajaba en la Asamblea Nacional de Venezuela y me dicen eso y para mí fue como que, o sea, no me dio tiempo de despedirme de mi familia ni nada. Y voy y hablo con Cintia Viteri, que en ese momento era alcaldesa de Guayaquil. Habíamos vivido lo de Venezuela y yo nunca le había pedido absolutamente nada. Y le digo, Cintia, tengo esta situación, necesito que por favor me ayudes a encontrar un trabajo. Y me da un trabajo, o sea, tuve que tardar 3 meses en cobrar mi primer sueldo porque no tenía papeles ecuatorianos y había entrado con una visa excepcional. Y yo le planteo en ese momento crear un departamento de movilidad humana porque en ese momento existía una fluctuación de venezolanos muy altos que pasaban por Ecuador y que no tenían ningún tipo de atención. Cintia confía en mí y me permite abrir el único departamento de atención al ciudadano que tiene Ecuador en una alcaldía, lo tiene Guayaquil, porque lo creamos nosotros. Y ahí pudimos atender, Marián, a 120.000 personas, de los Wow. cuales recuerdo muy claro la cifra, más de 84.000 eran venezolanos, porque precisamente pasaban de Colombia hacia Perú y hacia Chile y quedaban días en Ecuador y dormían debajo de un puente. Y una de las historias que más me conmovió fue ver a una señora mayor que pedía y que vendía caramelos en los semáforos. Y yo le digo, pero señora, si usted con eso que está trabajando puede alquilar una habitación de un día y me dice, lo que pasa es que yo prefiero dormir aquí debajo de un puente para que mi familia en Venezuela tenga esta plata. Qué duro, ¿verdad? Súper duro. Y como ese, muchos casos de muchos venezolanos sufriendo. Por eso cuando me dicen, no, que la intervención de Donald Trump, más que,
los que son de la izquierda dicen intervención, pero nosotros sabemos que esto fue una extracción Sí. quirúrgica de lo que ocurrió. Esto nos va a traer tranquilidad y paz a muchos venezolanos, le va a devolver a nuestros hermanos que andan en la calle, que andan en el mundo sufriendo, la posibilidad de volver a su casa y poder tener un salario digno. Hoy a mí vemos cómo me atacan a veces los En los sectores de medios, en los izquierda. sectores de izquierda, sí, Sí, y dicen cosas, lo hemos visto, sobre todo los venezolanos que seguimos tu carrera y ya pues hablamos un poco de cómo tú lo vives. Yo me imagino que tú te debes reír porque parte de la retórica de las personas de izquierda es precisamente eso, desacreditar a quien es su rival o a quien piense diferente o a lo que ellos más bien llaman como enemigos, porque rivales siempre van a ver. Mira, me quedan 27 segundos, esto ha sido sumamente rápido, me gustaría seguir conversando contigo, yo siempre le robo un poquito a la gente de Latinísima unos cuantos minutitos y ellos son demasiado consentidores conmigo y se lo agradezco, pero ya que este tiempo se está agotando, no quiero cerrar sin que tú invites a las personas a que te sigan en tus redes sociales y una última palabra a toda esta diáspora, no solamente venezolana, sino de cualquier parte del mundo, porque aquí también en los Estados Unidos hay ecuatorianos. sí, miren, decirle a los venezolanos y a toda la gente que nos sigue en nuestras redes, Luis Magallanes Oficial, en Instagram y en TikTok, y la frase es, luchemos por lo que queramos y nosotros, en el caso de los venezolanos, lo que más queremos es volver y estar en nuestra tierra y yo sé que pronto, Marian, te voy a poder ver en nuestro país y vamos a transitar un camino juntos porque tú también has sido una guerrera. Gracias. A ti también te han atacado y has hecho un trabajo excepcional y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido un papel y no se ha doblegado. Y eso es lo más importante, saber que pudimos vencer los momentos más oscuros que vivió Venezuela y que ahí estuvimos nosotros, a lo mejor con miedo, pero siempre firmes, con nuestra convicción profunda de que podíamos cambiar y al final del túnel eso es lo que está ocurriendo. Hoy Venezuela tiene esa luz y esa esperanza que nos hacía falta para poder seguir avanzando en el camino. Te agradezco mucho, Luis, de verdad, y yo me voy con esta frase que además me parece fabulosa y creo que es una frase de resiliencia que así es lo que nosotros llevó este programa de Llegó la Hora, quiero llevarles a todos ustedes. El valiente es el que tiene miedo, pero avanza. Y nosotros seguimos avanzando en la programación de Latinísima y agradecida de verdad con ustedes y con toda la comunidad. Marian Valero se despide, hasta una próxima oportunidad. Chao.